Si te muestro dos gráficos ahora mismo, ¿sabrías decir cuál es el correcto para entrar? Si dudas, quédate hasta el final del video porque voy a enseñarte a diferenciar el contexto de la estructura para que nunca más tomes una mala operación. Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Historia de un Trader. El día de hoy te traigo este tema para diferenciar entre contexto y estructura del mercado en trading. Este video lo hago porque ya ustedes me han consultado si esto del contexto y la estructura del mercado es lo mismo. Y bueno, básicamente sí está dentro de, es decir, el contexto está dentro de la estructura del mercado y ambos se correlacionan, más no es lo mismo. Y de esta forma también vas a comprender cómo interpretar y operar con estos conceptos. Y bueno, quizás se pregunten del por qué es importante conocer la diferencia, pues esto nos permite tomar mejores decisiones y mejorar la precisión de las entradas. Y para conocer mejor la diferencia es importante saber por separado qué significan estos conceptos. El contexto del mercado se refiere a las condiciones generales en las que se encuentra el precio en un momento determinado. Por ejemplo, aquí a la derecha yo tengo el gráfico, este es el gráfico de euro dólar a un minuto, pero esto funciona también para cualquier temporalidad. Así que si ustedes lo desean ver como cada vela de estas formadas en 5 minutos o en 1 hora, no se preocupen, esto funciona, la acción del precio, el contexto y la estructura del mercado funcionan para cualquier temporalidad. Pero aquí es un minuto en euro dólar y yo te quiero mostrar de que nosotros estamos viendo un contexto en el cual el precio está prácticamente en una lateralización. ¿Y cómo yo puedo detectar esto? Bueno, si aquí tú te percatas, yo estoy en una tendencia bajista y ahora el precio está en una tendencia alcista. Esa tendencia alcista me está llegando a donde inició el movimiento bajista, es decir, hasta acá arribita. Por ende, yo puedo decir de que estoy en un contexto lateralizado. Claro está, la información que yo estoy viendo es en base a lo que está pasando ahorita mismo. Yo no sé qué ha sucedido anteriormente. Y es importante que nosotros sepamos los factores que vamos a tomar en consideración para determinar el contexto del mercado. Y estos factores serían la tendencia general. Ya aquí, ya yo te he explicado que estamos en una tendencia lateralizada en el contexto general, las condiciones macroeconómicas. Esto significa las noticias. Si hay alguna noticia, ya sabemos que existen páginas de internet como el calendario económico, donde nosotros podemos visualizar si hay una noticia, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana y estamos aquí en esta vela a las 8:25. Yo sé que en 5 minutos a lo mejor va a haber una noticia y puede haber un movimiento bastante brusco, ya sea hacia arriba o hacia abajo, eso no lo sabemos. También otra de las cosas que yo encapsularía dentro de las condiciones macroeconómicas sería la volatilidad. La volatilidad significa el movimiento que tiene el precio durante un minuto. Por ejemplo, lo normal es que el precio haga un movimiento de aquí a aquí. Si vemos aquí hay aproximadamente 20 velas. Puede ser que a lo mejor haya una alta volatilidad y el precio haga este movimiento hacia arriba en 5 velas. O sea, pueden haber movimientos muy bruscos en ese momento. También de que vamos a ver la fuerza de los compradores y vendedores. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que estoy en una tendencia alcista que es de mucha fuerza. Acá yo estoy viendo de que el precio está prácticamente en una tendencia que se lateralizó. Aquí está realizando un agotamiento y luego el precio subió por acá. O sea, tengo que ver si el precio está en una tendencia alcista débil, fuerte o si está saludable para yo poder tomar en consideración el contexto. Otra de las cosas que tomamos en consideración sería la zona en la que se encuentra el precio. Por ejemplo, si yo sé que estoy en una estructura general que es lateralizada, estoy en una zona de resistencia. Por ende, si el contexto me dice a mí que voy en una tendencia fuerte, lo normal es que el precio trate de romper esta zona. O si me da, por ejemplo, una vela envolvente aquí arribita, es probable que el precio empiece a microlateralizar antes de cambiar a la tendencia. Ya sabemos que si nosotros estamos en una lateralización, el precio se va moviendo de la resistencia al soporte, del soporte a la resistencia. O sea que nosotros en este espacio que estamos aquí, estamos en la resistencia. Lo normal es que el precio se vaya a mover al soporte. Eso es algo que probablemente puede suceder. No significa que vaya a suceder. Pero si yo estoy viendo que aquí mi contexto me está indicando que hay mucha fuerza alcista,
es probable que el precio, antes de moverse inmediatamente hacia abajo, pueda crearme como una lateralización, microlateralización o un doble techo. Es raro que el precio haga un movimiento inmediato hacia abajo. Otra de las cosas que nosotros vamos a tomar dentro del contexto del mercado serían las condiciones de liquidez y manipulación institucional. Las condiciones de liquidez significa con cuánto están ingresando los compradores y vendedores en ciertas zonas, o sea, las zonas de liquidez, donde nosotros sabemos que ahí hay traders mayoristas que tienen órdenes de venta o de compra y que, por ejemplo, yo sé que esto es una resistencia. La última vez que el precio se movió de esa resistencia fue con mucha fuerza, o sea, yo puedo esperar que el precio nuevamente llegue a esa misma zona y se mueva con mucha fuerza hacia abajo, pero yo voy a tomar en consideración lo del contexto, es decir, cómo está llegando la tendencia, la zona a la cual está llegando y la volatilidad o si hay noticias. Todo esto nosotros tenemos que visualizarlo en el contexto. Esto es totalmente diferente a, por ejemplo, la estructura del mercado y te lo voy a explicar inmediatamente. La estructura del mercado se basa en la forma en la que el precio se mueve, es decir, nosotros vamos a ver la secuencia de máximos y mínimos. Por ejemplo, si yo clasifico los factores o las cosas que nosotros debemos tomar en consideración dentro de la estructura del mercado, yo puedo decir que la estructura del mercado se va moviendo en estructura alcista, bajista y lateral. Y si yo estoy, por ejemplo, en una estructura bajista, como es en este caso, yo tengo que trazar, por ejemplo, los mínimos. Cada vez que el precio me rompe ese mínimo, por ejemplo, aquí me está rompiendo ese mínimo, esto que tenemos aquí es una ruptura de estructura, o sea, BOS. Y acá nuevamente el precio me hace ese movimiento de ruptura, por ende esto sería otro BOS. El BOS me da información de que el precio va a continuar siendo una tendencia bajista. Si te percatas, son dos cosas totalmente distintas, pero que están correlacionadas. Porque yo puedo visualizar que aquí yo tengo un contexto que me está indicando que la tendencia bajista es una tendencia bajista fuerte. Y la estructura del mercado me está indicando de que yo estoy en efecto en una confirmación que me ha roto el último mínimo. O sea, estoy en una tendencia bajista. Estas dos informaciones yo las voy a tomar en consideración, por ejemplo, para tomar operaciones con la acción del precio. Que si yo visualizo que aquí yo tengo el último mínimo, tengo una estrella de la tarde siguiendo la tendencia bajista porque anteriormente tengo mucha fuerza bajista, es probable que el precio intente seguir bajando. Pero yo voy a tomar en consideración que la volatilidad que el precio ha tenido en este movimiento bajista tenga una volatilidad sana, no sea una volatilidad alta, porque si es una volatilidad alta puede ser a lo mejor que yo vea muchas zonas que estén muy pegadas, o puede ser que a lo mejor yo lo detecte todo como fuerza bajista cuando no es así, sino que es mucha volatilidad que está ingresando en ese momento y, por ejemplo, podemos quedar en un mal punto. O sea, toda esa información yo tengo que añadirla dentro de mi análisis, tanto la estructura del mercado, el contexto y la acción del precio. Si yo, por ejemplo, quiero detectar cuando el precio me está rompiendo una estructura, por ejemplo, que pasa de una tendencia bajista, porque recordemos que las tendencias bajistas no son eternas. Yo aquí tengo un BOS, ya tú conoces lo que es el BOS, que significa la continuidad de mi tendencia bajista. Pero si yo quiero detectar, por ejemplo, el cambio de estructura, o sea, el shock, que es el cambio de caracteres, para yo saber cuándo el precio pasa de una tendencia bajista a una tendencia alcista, yo tengo que trazar mi último máximo. Porque mira, acá voy a borrar esto que está por aquí, para que no haya mucho enredo. Si yo veo, este es mi último mínimo en esta tendencia bajista. Pero si te fijas, el precio no pudo seguir rompiendo, o sea, no tuve más BOS o ruptura de estructura, sino que acá el precio está devolviendo, o sea, está haciendo una nueva tendencia alcista. A pesar de que aquí no me está rompiendo el último máximo, yo puedo ver que mi contexto me está indicando que aquí hay fuerza alcista. Y mira lo que sucede aquí. El precio me rompe el último máximo. Esta ruptura me está indicando que aquí hay un shock, que es el cambio de estructura. Si existe el shock, significa que hay una validación por la estructura del mercado de que ahora ya yo no estoy en una tendencia bajista, yo estoy ahora en una tendencia alcista. En combinación con mi contexto que me está indicando que hay fuerza alcista, significa que aquí yo puedo aprovechar en efectuar operaciones en compra. Pero mira que acá las tendencias alcistas no son eternas, porque si yo trazo, por ejemplo, este mínimo, que está por aquí,
mira que el precio hace una ruptura, o sea, aquí tengo otro shock. Y si veo acá, yo tengo otro mínimo y mira que el precio me está realizando ahora un BOS. Ya yo tengo un video hablando del BOS y el shock, que es bastante importante para nosotros poder tener información con la estructura del mercado. Es importante que nosotros sepamos en qué tipo de estructura del mercado estamos para tomar operaciones a favor de la tendencia. Ya yo he hablado en varios videos acerca de esto, pero aquí te estoy haciendo prácticamente como una comparación y un detalle de qué es la estructura del mercado y qué es el contexto, cómo nosotros vamos a utilizar el contexto. Pero no solamente te voy a mostrar esto, sino que vamos a pasar al gráfico para que tú visualices con más detalle cómo podemos analizar esto al momento de nuestras operaciones. Y antes de pasar al gráfico, quiero que le des un like a este video porque sé que te estoy aportando mucho valor. Con esto, además de que me motivas a seguir trayendo contenido que colabora a la comunidad, también nos permites que el algoritmo de YouTube nos muestre a otros traders que estoy seguro que les funcionará este video de la estructura del mercado y el contexto. Así que ya sabiendo que tú le has dado like a este video, vamos a ver el gráfico. Y bueno, aquí estoy en la aplicación de GoCharting. Ya ustedes saben que aquí nosotros podemos hacer backtesting de forma gratuita. Y miren, yo quiero que ustedes se percaten que la estructura del mercado me está indicando que voy en una tendencia alcista. ¿Cómo yo puedo detectar que voy en una tendencia alcista? Porque si yo trazo los máximos, por decirles un ejemplo, aquí el precio cada vez que me realiza un máximo me hace una ruptura de estructura. Por ejemplo, aquí el precio me crea el máximo, lo rompe. Esto sería un BOS, o sea, una ruptura de estructura. Y me está dando validación de que puedo aprovechar en tomar operaciones en compra. Además, el contexto aquí me está indicando de que tengo una fuerza alcista. ¿Qué significa esto? De que yo puedo, por ejemplo, aprovechar la tendencia alcista fuerte para tomar operaciones en compra. También por acá yo tengo nuevamente una ruptura de estructura porque tengo un BOS, el precio me rompe este máximo de importancia, por ende puedo aprovechar en tomar operaciones en compra. Por decirles así, el precio con la estructura del mercado yo voy a validar en dónde yo estoy ubicado dentro del mercado, si voy en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Y el contexto me está indicando a mí, por ejemplo, la fuerza de la tendencia, la volatilidad que lleva el gráfico en ese momento, o si por ejemplo el precio me hace una noticia, ver si el precio llega a una zona o si me está cambiando totalmente la estructura en la que yo venía previamente. Por eso es que nosotros vamos a utilizar la estructura del mercado con el contexto. Más acá adelante quiero que ustedes visualicen que de igual forma estoy en una tendencia alcista. Y mira, si yo trazo por ejemplo este mínimo que tenemos por aquí, mira que el precio ahora me está haciendo un doble techo y me está rompiendo ese mínimo. Por ende, aquí ya nosotros tenemos un shock. Acá el precio me está rompiendo el mínimo que acaba de crear y esto sería un BOS. O sea, me está confirmando de que aquí el precio va a efectuar movimientos hacia abajo. ¿Qué es lo que yo hago con mi contexto? Lo voy a poner aquí en amarillo. El contexto me va a brindar a mí, por ejemplo, la fuerza de la tendencia con la que está rompiendo esa ruptura de estructura. O sea, si es una tendencia fuerte, yo tengo altas probabilidades de tomar operaciones en venta, tratando de apoyarme con el cambio de estructura por medio de la estructura del mercado. Y todo eso me va a dar la información para yo poder tener altas probabilidades de operar en venta. Ahora, recuerden que nosotros vamos a tomar operaciones no solo con la estructura, no solamente con el contexto, sino que vamos a tomar operaciones por medio de la acción del precio. ¿Y cómo podemos aprovechar la acción del precio? Si yo, por ejemplo, estoy viendo que aquí el precio me está haciendo el cambio de carácter, o sea, el cambio de estructura, y por acá me está haciendo la confirmación, es decir, la ruptura de estructura de que el precio se va a mover hacia abajo, y estoy viendo que hay mucha fuerza bajista, yo puedo, por ejemplo, esperar que el precio regrese a la zona del mínimo anterior y me dé un patrón envolvente bajista, porque ya tanto la estructura bajista, que es una tendencia nueva bajista, como el contexto, que es una tendencia secundaria bajista muy fuerte, más la acción del precio, que aquí lo voy a poner de celeste, me está dando información de venta en una zona de mínimo anterior. Todo esto me da la información para yo tomar operaciones en venta. Ya ves cómo se están uniendo los rompecabezas, tanto la estructura del mercado, la acción del precio y el contexto, para nosotros poder aprovechar esta información a favor de nosotros.
Y es importante que nosotros sepamos tanto la estructura del mercado para saber la dirección en la cual el precio en el contexto general tiene en ese momento, y también lo que es el contexto para saber cómo el precio se va moviendo. O sea, si hay fuerza, si hay debilidad, si hay baja volatilidad, como por ejemplo aquí, miren, nosotros tenemos velas pequeñas. Estas velas pequeñas pueden ser confusas. Si yo, por ejemplo, veo que el precio me está dando velas pequeñas, automáticamente yo debo tener mucha precaución, porque puede ser que a lo mejor aquí el precio no me dé como una información clara al momento de yo operar con la acción del precio. O puede ser que a lo mejor tenga zonas de soporte y resistencia por doquier, o que el precio se mantenga bastante lento y eso hace que ingrese en operaciones que no sean las adecuadas, que queden muchas doji, o que haya mucha volatilidad y yo quede, por ejemplo, en malos puntos que me hagan perder las operaciones. Todo esto nosotros lo vamos a tomar en consideración para efectuar operaciones. Acá yo también les quiero mostrar lo que es la estructura del mercado. Lo voy a marcar, por ejemplo, aquí en celeste. Y veo que yo tengo aquí este mínimo. El precio me está realizando la ruptura de este mínimo, es decir, yo tengo una ruptura de estructura que me está indicando fuerza bajista. Y aquí el precio me está realizando un movimiento hacia arriba. Yo tengo este último máximo, que este máximo me está dando la pauta de que en caso tal el precio me rompe ese máximo, ya probablemente yo me dirija a una tendencia alcista, es decir, no voy a estar en la tendencia bajista anterior. Y quiero hacer una aclaración de esto. Esto nos va a permitir a nosotros poder cambiar la mentalidad de ser vendedores a ser compradores. O por ejemplo, de ser compradores a ser vendedores. Porque puede ser a lo mejor que nosotros estamos viendo de que aquí el precio, no sé, está como una especie de lateralización, pero no estoy viendo de que aquí esta tendencia alcista en el contexto me está dando información de que estoy en una tendencia alcista débil. Y que por ejemplo aquí yo voy a tomar operaciones en compra, pero no estoy viendo de que la tendencia alcista anterior en el contexto me está indicando debilidad y que aquí yo tengo mucha fuerza bajista. O sea, el contexto me dice que la tendencia secundaria bajista hay mucha fuerza. Por ende, ¿qué es lo ideal que yo puedo esperar aquí? Que por ejemplo esto se rompa, ya que si esta información en el contexto no me está dando tanta seguridad para yo tratar de esperar de que aquí el precio se lateralice, yo voy a tener mucha precaución. El contexto viene siendo como la información reciente para tú poder visualizar si hay fuerza o debilidad, si hay volatilidad, si hay noticias, si hay algún evento en específico. Y eso dentro de tu tendencia secundaria. Y la estructura del mercado es como la confirmación de la tendencia en la cual tú estás operando. Si tú unes estas dos, significa que hay altas probabilidades de que tú sigas el precio con seguridad de ganar. Ojo, esto quiero aclarar, existe la probabilidad. Recuerden que no porque el precio a lo mejor aquí me hizo un doble techo, sí o sí el precio me va a llegar, por ejemplo, a una distancia objetivo que sería por aquí. Y si el precio me hace la ruptura, no significa que el precio va a continuar bajando. Eso sería una probabilidad. Puede ser a lo mejor que el precio aquí me haga una ruptura y al final sí termine lateralizando por aquí. Pero yo tengo altas probabilidades de que el precio cumpla lo que yo estoy tratando de ver en la estructura del mercado en base a el contexto. Y bueno, si puedo resumir esto del contexto y la estructura del mercado, o por decirlo así, mencionar las diferencias claves de esto, sería que el contexto es el panorama general y las condiciones que influyen en el precio. Noticias, volatilidad, si hay fuerza de vendedores o de compradores, si hay una manipulación del mercado, que también puede que haya. Recuerden que nosotros no movemos el mercado. Todo esto nosotros lo vamos a ver dentro del contexto. Y la estructura del mercado es la forma en la que el precio se mueve. Nosotros vamos a visualizar los máximos y los mínimos. Y por ponerles un ejemplo, si nosotros vamos en una especie de tendencia alcista y supongamos que el precio realiza este movimiento en formato de canal y yo veo que el precio cada vez que llega a la zona de la resistencia me hace un doble techo, yo sé que mi contexto me está indicando de que cada vez que el precio se acerca a la resistencia de ese canal, porque estoy en una estructura de máximo, es decir, en una tendencia alcista, porque el precio aquí me hace un boss, me hace la ruptura de la estructura. Acá el precio me hace la ruptura de la estructura. Pero cuando yo trazo las zonas de soporte y resistencia, veo que en la resistencia el precio me está realizando los doble techo, significa que esto me da información por medio del contexto de yo poder tomar operaciones aquí en venta.
Y la estructura del mercado me da como la confirmación de que yo estoy en la resistencia, o sea, en la resistencia voy a buscar ventas. Este es un ejemplo más simplificado para que ustedes visualicen cómo nosotros podemos utilizar tanto el contexto como la estructura del mercado. Y en conclusión, chicos, el contexto nos da una visión general del mercado y la estructura del mercado nos muestra cómo se mueve el precio, marcando máximos y mínimos que indican cambio o continuidad de la tendencia. Combinarlos es la clave del éxito. Y esto es porque si solo tú miras la estructura sin el contexto, puede entrar en zonas peligrosas. Y esto significa que, por ejemplo, si nosotros estamos en una especie de lateralización y, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que el precio está realizando VOS, o sea, continuidad de esa tendencia bajista. Y yo, por decirte un ejemplo, aquí efectúo operaciones en venta porque estoy viendo que el precio cada vez que me está llegando al mínimo me rompe. Aquí yo me puedo quedar bloqueado y, por ejemplo, pierdo la operación. No estoy viendo de que en mi contexto me está indicando, por ejemplo, que aquí yo tengo una tendencia secundaria bajista débil. También de que si solo te basas en el contexto sin confirmar la estructura, puedes operar sin una validación clara. Y bueno, aprovechando este mismo ejemplo de la lateralización, si yo, por ejemplo, estoy viendo que aquí yo tengo mucha fuerza bajista y aquí el precio me está realizando un retroceso, por ejemplo, aquí yo estoy viendo que tengo mucha fuerza bajista, estoy rompiendo un mínimo anterior, estoy tomando una operación aquí en venta, pero no me estoy dando cuenta que mi estructura me está indicando que estoy en una zona de soporte de la lateralización. O sea, tomaría una operación totalmente peligrosa solamente por ver fuerza aquí y por ver, por ejemplo, aquí fuerza y que el precio posiblemente me está rompiendo una zona de mínimo. O sea, tenemos que tomar en consideración tanto el contexto como la estructura del mercado. Así que yo espero que este video te haya gustado, trader. Si es así, te pido que le des like y recuerda seguirme en Instagram @historiadeuntraderfx, donde estoy subiendo contenido de valor. Únete al grupo de Telegram, te voy a dejar el enlace en la descripción. También de que si deseas ver el video de VOS y Shock, porque esto es muy pero muy importante. Hay muchos traders que esto lo evitan porque dicen no, esto es muy enredado o esto no me va a funcionar para opciones binarias. Créeme que sí te va a funcionar. Porque el movimiento del mercado es cíclico. Lo que se repite en un minuto se repite en una hora, en 15 minutos, en un día. O sea, se repite en todas las temporalidades. Así que yo te voy a dejar el video por aquí arribita para que tú puedas acceder a ese video de VOS y Shock, porque es importante para nosotros poder entender cuándo, por ejemplo, de una estructura bajista pasamos a una estructura alcista. Y bueno, el contexto nos permite ver el panorama general y las condiciones que influyen en el precio. La estructura del mercado, recuerda que es la forma en la que el precio se mueve. Pero ¿sabes cómo utilizar la estructura del mercado con la acción del precio? Si aún no lo sabes, también te voy a dejar un video por aquí arribita donde yo estoy hablando del tema y te lo dejo aquí para que tú lo visualices. También te lo voy a dejar por acá. Así que nos vemos en un siguiente video, trader.